Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y hoy les tengo la segunda parte del video sobre historias macabras desde Edimburgo. Mi nombre es Marcela y si es tu primera vez por el canal, te dejo acá al lado la imagen y arriba la etiqueta a ese video por si quieres verlo. Los invito a todos a suscribirse al canal, por supuesto, y si les gusta el contenido de este video, los invito a dejar un mensaje y un me gusta. Antes de empezar las historias, quiero decirles a aquellos que me piden que trate algunos casos que estoy tomando nota y seguramente los verán en los próximos videos. Empecemos las historias de hoy. El sangriento George Mackenzie. Esta historia forma parte de un tour nocturno por Edimburgo, donde uno de los lugares que se visita es un cementerio. Así que todas las imágenes que van a ver son reales. George Mackenzie fue una importante figura en Escocia del siglo XVII. Nació en 1638 y murió en 1691. Estudió en el King's College, la Universidad de Aberdeen, la Universidad de St. Andrews y la Universidad de Bourges. Fue abogado, diputado de justicia, fue nombrado caballero y fue miembro del Parlamento escocés por el condado de Ross. También fue abogado real. En lo privado, Mackenzie era un amante de la literatura y en 1660 publicó la que se considera la primera novela escocesa, llamada Aretina. Como abogado real fue el responsable de la persecución y matanza de los Covenants. ¿Quiénes eran? Cuando en 1660 se inició la restauración de Carlos II de Inglaterra, este prometió preservar la Iglesia de Escocia. En marzo de 1661, el Parlamento escocés aprobó una ley general de que restauraba el obispado, en la que los obispos iban a ser nombrados por el rey, y los titulares de cargos públicos fueron obligados a renunciar a los convenios. Los escoceses presbiterianos que se aferraban a los convenios fueron conocidos como los Covenant. Ellos querían seguir celebrando sus propios servicios religiosos. Y así sus ministros se pusieron en contra de la ley. Después de varias disputas y batallas con las fuerzas de la corona, fueron derrotados y más de 1000 fueron llevados prisioneros en cadenas a Greyfriars Kill, que se convirtió en un campo de concentración. El cementerio de Greyfriars rodea la capilla Greyfriars Kirk. Allí, algunos prisioneros fueron ejecutados o murieron por el maltrato recibido por orden de Mackenzie. Mackenzie fue muy cruel y sanguinario. Lo terrible de toda esta historia es que una vez muerto Mackenzie, lo enterraron en el cementerio de Greyfriars, cerca de donde él cometía esas atrocidades. El mausoleo. Aquí es donde descansan los restos de Mackenzie y su familia bajo. Donde tantas personas murieron salvajemente. Este cementerio tiene fama de ser uno de los que tiene mayor actividad paranormal en el mundo. Y se cuenta que uno de los espíritus que por allí deambula es precisamente el de George Mackenzie, el sangriento. Muchos visitantes han dicho sentir extrañas sensaciones o presentar lesiones sin haber sufrido ningún tipo de accidente estando cerca de la tumba de Mackenzie. Incluso existe un número de muertes que han tenido lugar en el mismo cementerio. Ahí estuve yo, en la parte donde estaban los prisioneros y en la tumba de Mackenzie. Por suerte, salí ilesa, pero el solo pensar las personas que habían sido torturadas hasta morir en ese lugar me generaba una sensación horrible. Pero no todo es malo en este cementerio. Aquí también está el famoso Bobby, un perrito que se hizo conocido en el siglo XIX por permanecer junto a la tumba de su dueño, John Gray, quien falleció el 8 de febrero de 1858 de tuberculosis. Hasta su muerte el 14 de enero de 1872, Bobby pasó el resto de su vida junto a la tumba de su amo. Bobby tiene su propia estatua en este cementerio. Y el otro caso que tengo para contarles es terrible también y lo quería compartir porque algunas cosas pueden resultar familiares en estos últimos tiempos.
Mary King Close. Se encuentra en las profundidades del centro histórico de la ciudad y es lo que llaman la ciudad subterránea. La historia de este lugar data del siglo XVII, cuando durante la Navidad del año 1644 una peste llegó a Edimburgo. Se propagó rápidamente y durante los siguientes 18 meses mató a una importante parte de la población escocesa. Y acá la historia nos deja dos relatos que me parece terminan en la misma reflexión. Por un lado, se cuenta que la población tenía ya la costumbre de enfrentar enfermedades contagiosas, por lo tanto estaban preparados para hacer cuarentenas. Las personas infectadas con la plaga se encerraban en sus domicilios e indicaban su situación de contagiados colgando una bandera blanca en alguna de las ventanas. Esto permitía que diariamente se les acercara alimento y eran visitados por un médico para sacarles el pus de las heridas y que no llegaran a una septicemia. Los médicos llevaban la llamada máscara de la peste. Estas máscaras eran de cuero y en forma de pico. En el pico depositaban hierbas para tratar de protegerse a sí mismo. Igual muchos médicos murieron por el contagio. Por otro lado de la historia, se cuenta que en ese lugar de la ciudad vivían personas humildes, hacinadas en condiciones insalubres y con casas muy precarias. Considerando que este era uno de los principales focos de la epidemia de peste y que los enfermos deambulaban casi moribundos y los cadáveres se amontonaban en cualquier rincón, las autoridades, para evitar el aumento de contagio, tapiaron los accesos al callejón, dejando a las personas encerradas a su suerte. Mejor dicho, a su muerte. Y con el tiempo, la ciudad creció sobre ellos, enterrados para siempre en el olvido. En el año 1992, Aiko Gibo, una medium japonesa, viajó a Edimburgo para grabar un documental sobre actividad paranormal. Aiko decidió adentrarse en los oscuros túneles y en Mary King Close sintió una presencia abrumadora y una sensación de tristeza. La medium sintió que algo le aferraba la pierna y, según ella, entabló conversación con una pequeña. Esta pequeña le dijo que tenía 5 años, que se llamaba Annie y que sus padres la habían abandonado cuando enfermó de peste. Y que desde aquel momento no había dejado de vagar triste por los callejones en busca de su muñeca de trapo. La medium entonces subió a la superficie y compró una muñeca. Bajó de nuevo y la depositó en el lugar en el que había tenido la experiencia. Muchas personas, turistas que han visitado el lugar, dicen sentir llorar a una nena o que se sienten tocados por manos pequeñas. Quería compartir con ustedes estas dos historias, ya que la primera tiene que ver más que nada con la maldad del hombre y cómo esta maldad atraviesa todos los tiempos. No solo el deseo de matar a otro ser humano, sino acudir a la tortura, al dolor y llevar a los límites más bajos la dignidad humana. Y la segunda historia, porque creo que hace tan solo 3 años atrás, escuchando estos relatos, jamás hubiéramos imaginado que tendríamos que pasar por una enfermedad que se extendería por el mundo entero, provocando millones de muertes, y que medio mundo estuviera en cuarentena, ¿no? Quiero pensar que evolucionamos como especie y que estas cosas, torturar a otros seres humanos o encerrarlos por un bicho suelto contagioso, no volverán a pasar. Espero. Hasta acá el video de hoy, último de estos especiales desde Europa. Nos reencontramos la próxima semana.